El tamaño del nepe sí importa, o al menos eso dicen los estudios y la naturaleza. Y en este vídeo hablaremos de por qué importa y también del placer, por qué apareció el placer. Para entender este vídeo hay que entender primero un concepto, el concepto de competencia espermática. Tradicionalmente siempre se ha pensado que el macho más atractivo, más fuerte, o que definitivamente estaba mejor adaptado, era el que iba a tener más crías, iba a tener más descendencia y sus genes iban a pasar a la siguiente generación. O sea, era el que se iba a imponer. Pero sin embargo, hace no mucho tiempo alguien se preguntó si esto era totalmente así. Y es cuando apareció el concepto de competencia espermática. Y es que ocurre que también si tu esperma es de mejor calidad, o tú eres mejor depositando tu esperma, etcétera, 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 tú vas a tener más hijos, aunque no seas quizá el mejor adaptado o el más fuerte. Hay especies como por ejemplo la mosca de la mierda, escatófaga, donde lo que hacen los machos es que cuando copulan con la hembra, su nepe tiene una especie como de pelitos, como si fuera, imaginaros lo típico con lo que limpiabais la flauta, pues que cuando sale lo que hace es retirar o limpiar el esperma de machos que hayan estado antes que allí. Eso ya es competencia espermática, porque lo que está haciendo es competir simplemente en el esperma, en la cópula, con otros machos. Y pone su esperma y a la vez quita el esperma de otros machos que hayan estado ahí previamente. En otras especies lo que hacen, por ejemplo, es copular muchísimo, porque en especies donde la hembra tiene el receptáculo seminal de tipo estratificado, que lo que quiere decir es que cuando va entrando esperma se va al fondo. Ejemplo, imaginaros una oca, y en la oca un macho tiene relaciones con la oca. Entonces esa oca, ese esperma de ese primer macho va al fondo del receptáculo seminal, pero cuando llega otro macho y tiene una cópula con la hembra, su esperma va al receptáculo seminal y queda por encima del primer macho. Por tanto, cuando baje el óvulo, el macho que tiene mayor probabilidad de ser el padre es el último macho que ha copulado con la hembra, no el primero. Por tanto, la estrategia que muchas especies utilizan para esto es copular compulsivamente con la hembra, para de esa manera intentar poner siempre su esperma por encima del de los que hayan copulado también con la hembra, que puede que no haya copulado con ninguno más, pero es el macho no lo tiene claro, no lo sabe. Y de hecho puede ser la razón por la que incluso en la especie humana, normalmente al principio de una relación se suele hacer más cópulas, porque es el momento en el que más insegura está esa relación, donde más inseguridad hay en si esa pareja ha tenido cópulas con otros machos. Inconscientemente puede ser que esto que os cuento provoque ese comportamiento y sin embargo cuando ya hay más confianza, por así decirlo, el número de cópulas se reduce. ¿Y qué incidencia tiene el tamaño del nepe y de los testículos? Bueno, pues para explicaroslo os voy a poner un ejemplo muy bueno, que son los chimpancés y los gorilas, y la comparación entre ellos. El chimpancé pesa de media 45 kilogramos, el macho estamos hablando, mientras que su nepe mide de media 7 centímetros y sus testículos pesan de media 120 gramos. Quedaos con estos números, porque sin embargo el gorila, que pesa el macho 160 kilogramos, tiene un nepe que de media mide 3 centímetros y unos testículos que pesan 30 gramos. Daros cuenta la diferencia, ¿eh? Chimpancés 120 gramos, gorilas 30 gramos. En cuanto a testículos, chimpancés 7 centímetros, gorilas 3 centímetros. Y estamos hablando de que el gorila es mucho más grande, casi más del triple de grande que el chimpancé. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues la razón es la competencia espermática, y la razón es el sistema de emparejamiento de estas dos especies. ¿Qué ocurre en el chimpancé? En el chimpancé el sistema de apareamiento es la promiscuidad, básicamente todos con todo. Entonces lo que ocurre es que para que tus genes lleguen a la siguiente generación, lo más importante es que en la competencia espermática salgas beneficiado con respecto al resto de machos que van a copular con esas hembras, porque va a ocurrir, es lo que tiene la promiscuidad, que las hembras van a copular con todo. Y lo primero, pim, pam, truco, truco. ¿Y qué pasa en los chimpancés? Que si tienes un nepe más largo, tus espermatozoides van a llegar mejor al óvulo que el que lo tiene más corto. Y a la vez, si tienes unos testículos más grandes, vas a ser capaz de producir mayor cantidad de esperma que el que los tiene más pequeños. Al final lo que va a ocurrir es que tú vas a ser capaz de producir más hijos que el que tiene el nepe más corto y los testículos más pequeños. Sin embargo, ¿por qué el gorila tiene los testículos más pequeños y el nepe más pequeño que el chimpancé cuando es mucho más grande? Pues la razón es que el sistema de emparejamiento que tienen los gorilas es poliginia, pero es una poliginia donde el único macho que copula es el macho dominante, el macho que ha conseguido dominar al resto de machos y que no les deja a ninguno de ellos copular. Por tanto, ahí no hay competencia espermática, porque lo único que copula es el macho alfa. Ahí donde sí está la competencia es en el macho más fuerte, en el que en definitiva sabe pelear mejor y el que es capaz de imponerse. Pero no hay competencia espermática. Como no hay competencia espermática, no hay necesidad de que los testículos sean tan grandes, ni de que el nepe sea tan grande. Y una vez habéis escuchado todo esto,
A priori, ¿qué pensáis? ¿Tiramos más a la poliginia, como podrían ser, por ejemplo, los gorilas? ¿O tiramos un poquito más hacia la promiscuidad, como los chimpancés? Pues hombre, a mí me parece que originalmente tiramos un poquito más hacia la promiscuidad. ¿Y por qué aparece el placer? Pues el placer aparece como una especie de test de la hembra para saber si el macho lo ha hecho bien la cópula, si el macho ha conseguido depositar su esperma de manera efectiva. En el mundo animal, en la naturaleza, lo que quiere la hembra es que las cópulas sean efectivas y lo que quiere el macho es que las cópulas sean efectivas. Obviamente efectivas y beneficiosas para sí mismo. Yo quiero tener las crías con el mejor macho, yo quiero tener tantas crías como pueda y con las mejores hembras posibles, ¿no? Eso como macho y como hembra. Pero ¿qué ocurre? Que si no tuvieras el placer, no sabrías si el macho lo está haciendo bien, si el macho lo está haciendo mal, si me está echando todo fuera, por así decirlo, o si lo está echando donde tiene que echarlo, etcétera. Que de esa manera la hembra sabe que no necesita copular otra vez. Si el macho lo hace mal, si el macho no genera ese placer, la hembra busca otro macho con el que hacerlo porque sabe que necesita más cópulas para estar segura de que se queda totalmente embarazada. Y en el macho el placer aparece precisamente para saber que ha hecho una cópula efectiva y que sus espermatozoides han llegado donde tienen que llegar. Porque es lo que un hombre hace. Además hay muchas especies donde se ha dado una especie de carrera armamentística evolutiva, donde las hembras hacen cada vez más difícil que los espermatozoides lleguen a su óvulo, y los machos tienen que ser mejores aún para que sus espermatozoides lleguen a su óvulo. De esta manera se produce una especie de selección espermática. Y para que quede más claro, por si no me estáis entendiendo del todo bien, imaginaros que la hembra tuviera un tubo y el macho tuviera un tubo también que mete en ese tubo. Si pasa la longitud del tubo de la hembra, fecunda a la hembra, y si no la pasa, no la fecunda. Pues lo que ocurriría es que digamos que el tubo de la hembra cada vez sería más profundo y entonces los machos con el tubo más corto no serían... Mira, he tenido que parar esto y acelerarlo porque pegaba una chapa tremenda sobre tubos, que si tubo para aquí, que si tubo para allá. Mira, lo que pasa es que yo los vídeos normalmente los hago, me los estudio y lo hago del tirón. ¿Qué pasa? Que esta vez pues no ha salido bien. Y no ha salido bien en esta parte final porque básicamente queriendo explicaros algo de forma más simple, lo que he hecho es montarme un lío aquí de tubos y tubos y tubos que parezco fontanero, que estaríais diciendo muchos de vosotros, ¿pero qué me está contando este? ¿Qué le pasa a Mario? Total, que mucho tubo para decir que hay una ecoevolución en la cual las hembras cada vez tienen la cavidad reproductiva de mayor profundidad para que solo los mejores machos, los que tienen el nepe más largo, puedan llegar ahí. Entonces de esa manera van seleccionando los que en teoría son mejores machos porque son los únicos que pueden llegar al fondo. Y así es como poco a poco, durante generaciones, las cavidades reproductivas de las hembras son cada vez más profundas y los nepes de los machos son cada vez más largos. La puta. Y por si hay alguien que tiene dudas de si la longitud del nepe afecta a la fertilidad en los humanos, está demostrado que efectivamente a mayor longitud del nepe, mayor capacidad de fecundación tiene un hombre. Y dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme un like, comentadme si sabíais esto, qué os parece, si os ha gustado el vídeo, si no, saludadme si no tenéis nada que decir, tipo, ¿qué pasa Mario? Y ya está. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo y gracias por llegar hasta aquí. Libera tu mente.